Iván Vélez sobre la figura de Hernán Cortés parte 2. ¿Cuándo, cómo y por qué se genera este mito de Cortés como símbolo de la leyenda negra? Porque no siempre fue así, hubo un momento en la historia en el que Cortés fue tenido por un héroe universal. Va constituyéndose en función de la propaganda anti-española, sobre todo en relación con la conquista, que llevan a cabo los impresores de los Países Bajos. Pero claro, con la redacción de las historias nacionales en el 19, en México se procede a pintar con los colores más oscuros la acción española, incluso de ponerla entre paréntesis en la historia de México y verla como un gran vacío. El relato que empieza a circular dice que la soberanía mexicana es previa a los españoles y ¿quién ha roto esa continuidad histórica de México? Cortés. Esto es, la nación se define en negativo. Sí. Pero para llegar a eso los mexicanos del 19 hubieron de nutrirse de un discurso que ya habían elaborado holandeses, ingleses y franceses. ¿Hay actores previos? Sí. En el 16 empieza a erosionarse la figura de Cortés, luego serían los ilustrados franceses y por último serían los ingleses en el 19. Todas las potencias enemigas de España despliegan una guerra propagandística enorme. ¿España hace frente a esa guerra? Relativamente. Alejandro, César y su comparación histórica con Cortés. Él mismo conocía esas figuras. El romancero español o castellano es muy potente y era muy conocido por aquellos españoles. En este romancero estaban incorporadas figuras clásicas como Julio César o Alejandro Magno. El llamado libro de Alejandro ya estaba por aquel entonces traducido al español. Es decir, que son figuras que ya operaban en aquellos días. Y no olvidemos que en la simbología de los reyes católicos está representado el nudo gordiano. Es decir, que la referencia a lo clásico está presente explícitamente. O implícitamente en el sentido que la acción civilizatoria de los españoles resulta equiparable a la que hace Roma o el imperio de Alejandro, que se despliega hacia la India. Porque esos dos imperios, por ejemplo, no fueron contestados como sí lo fue el español. Hubo muchos factores, entre los que no hay que desdeñar el tecnológico. Es decir, la imprenta. La ideología funciona pero tiene que haber una tecnología que la soporte. En nuestro caso la imprenta fue decisiva. Los grabados de Debris son claves. Decisivos. Los de Debris y otros grabadores. Y aquellos dibujos coincidieron en el tiempo con la gran explosión tecnológica que supuso la imprenta. Si la imagen de Cortés fuera objetiva y no manchada por la leyenda negra, ¿dónde estaría situado el español? ¿A nivel de qué héroes universales estaría situada su figura? Al nivel de César y Alejandro. De hecho, grandes figuras históricas se fijaron en él. Napoleón, por ejemplo, encargó una ópera basada en él. Se habla mucho de la capacidad política de Cortés, pero ¿qué hay del perfil castrense? Aun cuando hay quien le critica diciendo que las tácticas que empleaba son medievales, lo cierto es que venció. Y utilizó de un modo muy hábil los recursos que tenía, que no eran tan importantes como pudiera parecer. La artillería, por ejemplo, no tenía la rapidez que se le supone. Utilizó, por ejemplo, los caballos de una forma muy hábil, para asustar. Y luego utilizó estrategias que yo he comparado con las de Alejandro en la batalla de Gaugamela. Observar muy bien la estructura del enemigo hasta llegar a la conclusión de que si lo descabezaba en su cúspide se desmoronaría. Y así actuó. Y además redactó unas ordenanzas militares, lo cual nos dice que era un hombre muy preocupado por el orden y la disciplina. Cortés y el indigenismo. Otro mito. Es el mito más poderoso. La relación que tuvo con los indígenas fue muy profunda. Llegó luto por el cacique Maxixcapsin y tuvo hijos con mujeres indígenas. Trató con mucha deferencia a la aristocracia indígena, pero esa imagen se quiebra en el siglo XIX y sobre todo XX, con la aparición de un indigenismo de sesgo religioso según el cual los indígenas ya estaban cristianizados antes de la llegada de los españoles. Sería el primer brote indigenista, en este caso ligado a la Iglesia Católica. ¿Cómo iban a estar los indios cristianizados? Interpretando al dios Quetzalcóatl como Santo Tomás. Esto ha ocurrido en muchos otros sitios de Hispanoamérica. Algunos de los personajes míticos americanos la Iglesia los identifica con figuras cristianas. No olvidemos el caso de la Virgen de Guadalupe, con la cual se creó una iglesia indígena. Pero sobre todo el indigenismo viene de la antropología en el siglo XX y de la mano de las iglesias evangélicas norteamericanas que hacen una gran labor de erosión de la Iglesia Católica de México. ¿Qué relación tiene Cortés con la fe? ¿Le movió la cruz? Cortés enarbola una cruz y utiliza el lema constantiniano de sigamos la cruz y en esta señal venceremos.
Además fue muy vehemente combatiendo la idolatría, hasta el punto de que Fray Bartolomé de Olmedo, que era un clérigo que le acompañaba, le afeaba esas conductas tan exageradas. Rompió los ídolos en el templo mayor de Tenochtitlan con una barra de hierro, algo que viene recogido en la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Oía misa de diario y en los adoratorios indígenas puso siempre la imagen de la Virgen o de la cruz, no del crucificado, de la cruz. Y procuró evangelizar a los indígenas. Sí, él, y esto es muy importante, tenía una metodología de carácter descendente, esto es, quería convertir al catolicismo a los extractos superiores de la sociedad y que, de algún modo, esa labor permeara al resto. Estamos hablando de sociedades enormemente estratificadas. No olvidemos que él toma como esposa de doña Marina, que es la Malinche. Se llamaba Marina porque ya estaba bautizada. Y él va bautizando a los altos estamentos sociales, que por cierto acabarían por reclamar derechos por ser los primeros cristianizados. Tal fue el caso de los tlaxcaltecas. ¿Una especie de pueblo elegido los tlaxcaltecas? Sí, en algún sentido Cortés fue una especie de libertador. Frente al yugo mexica, Cortés, por la vía de la fe católica y a la sujeción al emperador, incorpora esas sociedades y las libera de las ominosas cargas a las que estaban sometidas. Carlos I y Hernán Cortés son perfectamente coetáneos y alcanzan la madurez a la vez. ¿Qué relación tuvo nuestro protagonista con el emperador? Carlos I valoró mucho la acción de Cortés, hasta el punto de que estando Cortés de vuelta en España el emperador fue a visitarle, algo completamente excepcional. Y en otra ocasión Cortés llegó a misa después de la entrada del emperador, algo que estremeció a los asistentes, y encima se sentó al lado de él. Carlos I sabía perfectamente el poder que tenía aquel hombre que tantas tierras, súbditos y riquezas le había dado. Bien es cierto que siempre hubo sospechas de que Hernán Cortés podría alzarse con la tierra, es decir, convertirse en una especie de monarca. En cualquier caso, Cortés había procurado muchas glorias al imperio. Y por cierto que Cortés también participa en la campaña de Túnez, fallida, por parte del emperador Carlos. ¿Y cómo es visto hoy Cortés en México? ¿Tiene algo de padre de la patria? No. Es una figura que no ha sido rehabilitada. No sé si decir que hay un trauma con Cortés. Sí que es cierto que la historiografía tiene una visión muchísimo más matizada que la cultura popular, donde no está nada asentado. Y de hecho en las calles de México no existen representaciones de Cortés. Hay una sola estatua de Cortés en todo el país. Había una en el Casino de la Selva en Cuernavaca, donde él tuvo su residencia, que ya fue retirada. Hay cierta controversia para ver si la vuelven a incorporar o no. Y luego está el busto de Tolsá que está en la Fundación de Jesús, fundada por el propio Cortés. Volvamos a los mitos. Las naves quemadas. Cortés no quemó sus naves. Entre su gente lo sabía que querían regresar a Cuba y otros que querían continuar hacia el interior. El mito del Cortés individualista dice que es él mismo el que toma la decisión. Bernal, en cambio, dice que es una reunión en la cual se le sugiere que haga esa acción. Lo que en realidad hace es hundir o barrenar las naves. Inutilizarlas. Y dejar solo las necesarias para llevarle al emperador los presentes. Es cierto que en la primera mitificación de Cortés que se hace, cuando se celebrara sus funerales, Cervantes de Salazar incluye esta imagen de Cortés quemando sus naves. Una imagen que irá fortaleciéndose por algunas vías, sobre todo popularmente. En el 19 hubo una serie de grabados, muy populares en Francia y en España, en los cuales aparece Cortés quemando los barcos. Es ahí donde se fija la imagen del Cortés incendiario. Son grabados, por cierto, que hoy se pueden ver en la Biblioteca Nacional. El mito del Cortés cruel. Quizá haya sido, en cuanto al poder de intoxicación, el mito que más ha perjudicado su figura. No fue una entrada pacífica la de Cortés en México, pero si analizamos sus acciones, ninguna es caprichosa. Las mutilaciones y las ejecuciones de los enemigos y de los espías estaban a la orden del día en aquella época. La ejecución de los traidores, pues también. En cuanto a la matanza de Cholula, que es fundamental, no hay más que leer las crónicas para saber que los indicios de que los españoles iban a ser masacrados eran más que evidentes. Lo que hace Cortés es anticiparse. Lo que ocurre en el Templo Mayor, donde se produjo la ejecución por parte de Alvarado de la aristocracia mexica, no es achacable a Cortés. Muy probablemente Alvarado viera los mismos indicios que se habían producido en Cholula y, como allí, se adelantara. En cualquier caso, ahí no estaba Hernán Cortés. Sí es cierto que Cortés ejecuta a Cuauhtémoc por la rebelión que se supone estaba fraguando.
Y luego hay que tener en cuenta la posible influencia en todo esto de los tlaxcaltecas, que buscaban vengarse de sus opresores. Es un factor que no hay que olvidar. Entonces, ¿no fue Cortés un hombre particularmente cruel? Yo creo que no. En cualquier caso, son interpretaciones psicologistas. Además, la prudencia que tenía que guardar en todo momento le impedía hacer matanzas gratuitas. No le interesaba. Él tenía muy poca gente consigo. Él estaba en una posición de gran inferioridad. Tenía a sus aliados indígenas, pero españoles al principio había unos pocos cientos. Y después, cuando se incorpora el contingente que llega con Pánfilo de Narváez, llegaron a algo más de 1000. Contra un imperio. Claro. Es imposible que con eso tú puedas permitirte caprichos como ejecuciones masivas por diversión. A esta imagen de crueldad, por cierto, contribuyó enormemente Fray Bartolomé de las Casas, que comparó a Cortés con Nerón. Hablas en el libro de la voluntad integradora de Cortés. Cortés quería integrar. El suyo era un imperio generador. Si le hubieran movido cuestiones puramente económicas, se hubiera establecido solo en la costa, en Veracruz, y hubiera llegado a un acuerdo con el cacique de turno, como hicieron los portugueses, los ingleses o los holandeses, y no hubiera entrado más allá y no hubiera reconstruido la ciudad, por ejemplo. O no hubiera fundado municipios. O no hubiera dejado el Hospital de Jesús. O los conventos. Estableces una dicotomía entre imperio generador hispánico e imperio depredador anglosajón. A la hora de analizar los imperios que en el mundo han sido, es pertinente establecer unas diferencias. Nosotros solemos distinguir entre imperios generadores e imperios depredadores. Los generadores son aquellos que integran a las poblaciones con las que se encuentran. Un ejemplo evidentísimo es el Imperio Español, y el mestizaje así lo prueba, y también la fundación de centenares de ciudades construidas todas con un mismo esquema. Parten de un gran vacío central, que es la plaza de armas, donde están representadas todas las instituciones imperiales y religiosas. No olvidemos que estamos hablando del Imperio Católico, y después una repartición de tierras a base de cuadrículas o cuadras, terminología que aún se usa por ejemplo en Argentina. Y la población es integrada dentro de la fe católica y dentro de las leyes vigentes. Los indígenas fueron incorporados a estas legislaciones y se les redactaron unos derechos que les equiparaban en gran medida a los castellanos de la época. No olvidemos que Humboldt, cuando hace su viaje, se sorprende del nivel civilizatorio con el que se encuentra. Frente a esto está el imperio depredador, que es aquel que se implanta en los bordes de las sociedades con las que se encuentra y simplemente se dedica a extraer recursos, ya sean materiales, ya sean humanos. Inglaterra sería el icono de esta modalidad de imperio. Exacto. Véase, por ejemplo, lo tarde que aparecen las universidades en los terrenos por ellos colonizados en comparación con cuando aparecen en los terrenos bajo el Imperio Español, que es el siglo XVI. Otros ejemplos de imperios depredadores son el holandés o el portugués, que establece incluso factorías. Busto de Don Hernán Cortés, Manuel Tolsá. Creo que se puede comparar perfectamente a Cortés con Alejandro Magno, y no es que yo lo crea, es que durante la historia se le comparó. Sería una especie de segundo Alejandro o un nuevo Alejandro Iván Vélez. Fuente: Gaceta.es.